Hola, hola, hola. ¿Me escucha? Sí, profe. Listo, Juan Pablo. Bien. Bueno, ya vamos terminando, chicos. Bueno, cuando nosotros hablamos de sociedades, tenemos que saber o tener muy claro una cuestión, que es el tema de cómo se clasifican. Capaz que ya lo vimos, tenemos tres tipos o tres bloques, ¿sí? Clasificatorios. Las sociedades se clasifican por ser sociedades de interés, sociedades por cuotas o sociedades por acciones. ¿Sí? Esos son los tres grandes bloques. Dentro de las sociedades de personas o sociedades, digamos, de interés, tenemos una cuestión vinculada al tema de la responsabilidad. Y fíjense cuál es la responsabilidad en las sociedades de interés. La responsabilidad es ilimitada, solidaria, pero subsidiaria. ¿Está? En lo que nosotros vimos previamente, fíjense lo que es el nivel de responsabilidad que tienen los socios en este tipo de sociedades. Ilimitada, solidaria, pero subsidiaria. ¿Qué significa? Cualquier acreedor puede reclamarle a los socios en forma ilimitada. ¿Qué significa? Sobre el patrimonio societario, pero además sobre el patrimonio personal. Solidaria. Cualquier socio responde sobre la totalidad de los créditos. Digamos, está su patrimonio indefenso o atacable, y además sobre la totalidad. La única característica buena que tiene, lo único bueno que tiene, es que es subsidiaria. ¿Qué significa? Que el acreedor primero va a tener que atacar el patrimonio de la sociedad y después enderezar el reclamo al patrimonio del socio. Pero fíjense, chicos, si ustedes tuvieran que eh, aconsejar a una empresa o a un grupo de personas, los riesgos que implica tener una sociedad constituida en estos términos. Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa? Que el patrimonio de los socios está completamente expuesto ante un reclamo de terceros. ¿Por qué uno constituiría una sociedad en estos términos? Esto es, crear una sociedad para que mi patrimonio esté completamente indefenso. Bien, el motivo está vinculado al tipo de sociedades que está de alguna manera relacionado con esta actividad. Generalmente las sociedades de interés o de personas son sociedades de profesionales que en principio se supone una ganancia prácticamente asegurada. Prácticamente no hay, para los que constituyen una sociedad de interés o de personas, una posibilidad de riesgo. Y eventualmente, si lo hubiera, ¿saben qué es lo que hacen? Contratan un seguro de riesgo. ¿Está? ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, me pasa en algunas cuestiones vinculadas a mi trabajo que hay algunos médicos que contratan un seguro de mala praxis médica, pero tranquilamente pueden constituir una sociedad de interés. ¿Por qué? Porque saben que su patrimonio va a estar cubierto. ¿Por qué? Porque tienen contratado un seguro de mala praxis. ¿Está claro? Entonces, hay muchos médicos, muchos profesionales, arquitectos, en algunos casos abogados, que hacen o constituyen sociedades de personas. ¿Por qué? Porque el prestigio que da el nombre, el apellido, la trayectoria, hace que sea bueno para un grupo de profesionales trabajar en el marco de una sociedad de interés. ¿Sí? Y cómo de alguna manera protegen su patrimonio a partir de la contratación de seguros. Pero ojo, si el seguro falla, el profesional o quien compone la sociedad de interés puede tener graves problemas en su patrimonio por esta extensión de responsabilidad que ustedes ven acá. En cambio, en el segundo grupo o bloque, que son las sociedades por cuotas, hay una responsabilidad limitada. ¿A qué está limitada? Como vimos anteriormente, está limitada el aporte. ¿Y el aporte cuál es? En el caso de las SRL, que es la única sociedad por cuota, es la cuota. Esto es el porcentaje, ¿sí?, de la participación que tiene la sociedad, que en el caso de las SRL no se dividen en acciones sino en cuotas. Y, por ejemplo, si yo constituyo una SRL con alguno de ustedes, yo puedo ser el propietario del 90% de las cuotas societarias, entonces yo respondo con el 90% de los aportes.
y el otro socio respondería con el 10% de la cuota, que sería el 10% del patrimonio. ¿Está? El patrimonio completo se divide en cuotas y entonces uno responde con las cuotas que aportó. ¿Está? En términos concretos es lo que yo aporté a la sociedad, lo pierdo. Ese sería el límite de mi responsabilidad, lo que yo aporté a la sociedad. Y en el caso de las sociedades anónimas, es prácticamente lo mismo que en la SRL. ¿Por qué? Porque es limitada ¿a qué? A las acciones que tiene la empresa. No es por cuotas, porque no hay cuotas partes, sino que en las SA hay acciones. Entonces, el accionista lo que va a perder es el dinero que tiene puesto en qué? En acciones, pierde las acciones. Le van a vender las acciones y las va a perder, pero no van a poder tocar su patrimonio. Si ustedes tienen que invertir hoy en día, pueden invertir en cuotas partes de una SRL, que es difícil porque generalmente la SRL no le abre las puertas a inversores para que formen parte de la sociedad. Entonces, lo más común es que quien quiere invertir en una sociedad lo haga en una SA. ¿Por qué? Porque uno puede invertir en acciones. Y de esa manera uno puede comprarlas y obviamente va a lucrar con las rentas que genere la sociedad. ¿Está claro? Por eso el tema es de la inversión. Las SRL, las sociedades por cuotas, son las que en nuestro ordenamiento jurídico tienen mayor facilidad para la constitución. La mayor facilidad de constitución es de una SRL. Y desde el punto de vista de responsabilidad civil, obviamente que cumple con la función de limitar la responsabilidad patrimonial de los socios. La otra posibilidad de inversión o de limitar la responsabilidad de los socios es constituir una SA. En el caso de la legislación argentina tenemos la SA común, tenemos la sociedad anónima unipersonal o la sociedad anónima simplificada, que es de lo cual ustedes van a hablar la clase que viene. Bien. ¿Alguna duda? ¿Para cortar un cachito? No, profesor, el momento no. Bien. Bueno, ¿alguien? Bien. Nosotros vimos la vez pasada que cualquier sociedad comercial, al igual que cualquier persona jurídica, tiene ciertos atributos que ya los vimos, salvo el del estado de familia, el resto los mantenemos siempre igual que en cualquier persona humana. Perdón, en contra de cualquier persona humana, la sociedad comercial lo único que no tiene es el estado de familia, el resto tenemos todos los atributos. Y habíamos mencionado que en el caso de que un grupo de personas o una persona constituya una sociedad con el propósito de vulnerar los derechos de terceros, esto es, afectar los derechos de terceros, por ejemplo, crear una SRL y después contratar a todo el personal en negro, ¿no? Y tener a la gente trabajando sin registración y demás, si uno utiliza la sociedad como una forma para torcer la ley, para violar la ley, los acreedores, esto por ejemplo serían los trabajadores, que tengan que hacerle un juicio laboral a la sociedad, podrían aplicar la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica o la teoría del corrimiento del velo societario y argumentando y fundando de que crearon la sociedad para burlar los derechos de terceros, podrían ir contra el patrimonio de la sociedad, pero además pedir la condena solidaria a los socios que administraban la sociedad. ¿Por qué? Porque actuaron al margen de la ley. Cuando uno utiliza la ley como un recurso, perdón, cuando uno utiliza la sociedad como un recurso para violar la ley, el acreedor puede reclamar, ¿sí?, una condena solidaria al socio que hizo ese uso abusivo o ese uso ilegal. Esto se llama teoría de corrimiento del velo societario y está de alguna manera garantizado por el artículo 54 de la ley 19.550, que autoriza que si el acreedor acredita en un juicio que los administradores de la sociedad utilizaron la sociedad digamos, la personería jurídica para burlar o afectar derechos de terceros, pueden ser condenados y van a afectar su propio patrimonio. Ahora, ¿quién puede hacer esa extensión de responsabilidad? El juez.
El juez en la sentencia puede condenar a la sociedad y además condenar solidariamente a los socios, administradores. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, chicos? Eso es la teoría del corrimiento del velo societario. Si yo les pregunto a ustedes qué es la teoría del corrimiento del velo societario, bueno, es la posibilidad que da el artículo 54 de la ley 19.550 de poder condenar a los socios administradores para responder con su propio patrimonio respecto de las deudas de la sociedad. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando los socios han utilizado la estructura de la sociedad, la personalidad jurídica, ¿sí?, de la sociedad comercial, como un medio para afectar los derechos de terceros, ¿sí?, como un medio para violar la ley, el orden público o la buena fe. Salvo que el acreedor no pueda de alguna manera acreditar la situación, digamos, de violación, si nosotros acreditamos debidamente que los administradores dolosamente utilizaron la sociedad como una forma, digamos, de evadir la ley, van a tener que responder con su propio patrimonio. ¿Está claro? Pero el principio, tenganlo muy presente, aceptado por la jurisprudencia, es que siempre hay división de patrimonios. Quien quiera la aplicación de la ley del artículo 54 va a tener que probarlo debidamente, ¿sí?, que el administrador quería afectar los derechos de terceros. Bien. Para la clase que viene, quiero que, o mejor dicho no, para la clase que viene no. Les voy a pedir, anótenlo, que me respondan dos preguntas. Dos preguntas. Que lo van a tener que analizar a partir del PowerPoint que ustedes creo que ya tienen, y si no ahora se los paso de vuelta. Explicar, anótenlo. Explicar brevemente cuáles son las causales de disolución de las sociedades comerciales, las causales de disolución de las sociedades comerciales establecidas por la ley. Establecidas por la ley. Yo les explico algo. Cuando yo hablo de disolución, les doy un ejemplo. En una sociedad que se muere un socio, eso constituye una causal de disolución parcial. Si un socio se me muere, en algunos casos, digamos, constituye una causa de disolución parcial. ¿Qué significa? Ante la muerte de un socio, yo tengo que salir corriendo a ver si la sociedad va a seguir funcionando o no. Y eventualmente voy a tener que hacer que alguien ocupe ese lugar. ¿Está claro? Entonces, mientras que yo no solucione eso, hay una causal de disolución parcial. Ahora, si yo lo puedo solucionar, la sociedad sigue funcionando debidamente. Ahora, si no lo puedo solucionar, esa sociedad va a caer en un proceso de liquidación, porque la disolución va a ser total. ¿Está claro? Entonces, hay causales que son legales de disolución, y eso lo van a ver en la ley, o lo van a tener mucho más rápido explicado en el PowerPoint. Entonces, hay causales de disolución de las sociedades que son legales. La ley establece que hay una serie de situaciones que generan la disolución de la sociedad. Les doy otro ejemplo. Si yo creo una sociedad con un objeto determinado y yo cumplo ese objeto, se disuelve. Si yo, por ejemplo, creo una sociedad y le doy un plazo de funcionamiento de 10 años y se cumple el plazo de 10 años, ya está. Yo le puse una causal de disolución. Entonces, hay causales que están establecidas por la ley, pero hay otras que yo, si creo el contrato constitutivo, la puedo fijar en forma voluntaria en el contrato, ¿sí? Yo puedo crear causales de disolución en el contrato constitutivo, pero la ley hace lo propio en la regulación específica en la ley 19.550. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes analicen y me expliquen
de una manera brevemente, cuáles son las causales de disolución establecidas por la ley. Ahora, en el PowerPoint ustedes van a tener el listado. Lo que yo quiero es que me las expliquen una por una. ¿Está claro? No son muchas. Segundo, me tienen que diferenciar el concepto de disolución del concepto de liquidación de una sociedad comercial. ¿Cuál es la diferencia entre la disolución y la liquidación? ¿Por qué es esto? Porque quiero que tengan claro qué es la disolución, qué es la liquidación, en qué causa, digamos, en qué circunstancia yo puedo hablar de una disolución parcial y cuándo hago este camino de la disolución a la liquidación. ¿Están? Quiero que lo vean ustedes tranquilos, que lo analicen y en forma individual que me respondan. ¿Está claro? Bien, les explico. Comprender la diferencia de disolución a liquidación les va a hacer ver a ustedes cuál es el tránsito final que tiene una sociedad cuando esté en el proceso de extinción. ¿Sí? ¿Qué es la liquidación? ¿Cómo se hace? Véanlo. Bien, la clase que viene vamos a ver tipología especial, cada tipo en particular. Recuerden que las sociedades comerciales, a ver si lo puedo llegar a mostrárselos rápidamente ahora, tienen 3 tipos de órganos puntuales que ustedes tienen que analizar. Cuando ustedes vean el tema de sociedades en particular, van a ver que hay 3 órganos. Uno es de gobierno, otro es de administración y representación, y otro es de fiscalización. Lo que yo quiero es que para la clase que viene, a ver si, no sé si lo están viendo ahora, cuando expliquen rápidamente los tipos societarios, que lo tengan presente. Fíjense, en el PowerPoint en el 7 tienen cuáles son los órganos fundamentales de funcionamiento de cualquier sociedad. El gobierno, administración y fiscalización. ¿Sí? Cada tipo societario tiene un órgano específico, tiene nombres específicos para los órganos de gobierno, en realidad de gobierno no tanto, de administración y representación y de fiscalización. ¿Está? El órgano de gobierno es el órgano que toma las decisiones, donde todos los socios se reúnen y por mayoría toman las decisiones, digamos, de funcionamiento más importantes de una sociedad. Ese es el órgano de gobierno. Es la reunión de los socios, las asambleas, donde todos se ponen de acuerdo. En cambio, el órgano de administración y representación es el órgano que se ejerce desde algún socio o de gente que uno contrata de afuera para que administre una sociedad comercial, y lo que hace es administrar hacia adentro el funcionamiento de la sociedad o representar hacia afuera, ¿sí?, todos los actos que tengan que ver con la vida de la sociedad. Por ejemplo, ventas, contratos, cualquier tipo de manejo hacia afuera es lo que hace el representante. Generalmente es el presidente de una SA o el gerente de una SRL. Pero bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes vean y me expliquen la clase que viene. La administración tiene distintas formas de llevarse adelante, lo ven acá en el PowerPoint, de forma indistinta, conjunta, colegiada. Bien, no necesito que ustedes sepan en detalle todas las diferentes formas, digamos, de organización plural del órgano de administración y representación, pero sí que lo tenga más o menos claro. ¿Qué es administrar y qué es representar? Y por último, tenemos que algunas sociedades tienen órganos de fiscalización interna, esto es un síndico o un consejo de vigilancia, que son socios o personas que vienen de afuera, cuya función es, de alguna manera, fiscalizar, ¿sí? Ver que todo lo que hace el administrador o todo lo que hace el representante de la sociedad comercial lo están haciendo bien, que administran bien, de que no se quedan con dinero, de que no usan mal el dinero, que no hacen actos que pueden llegar a generar repercusión o responsabilidad a los socios o a la sociedad. El órgano de fiscalización es el órgano de control. ¿Está? En toda organización hay un órgano de control, interno o externo. O el Estado nos controla o nos controlamos nosotros desde adentro. Nosotros, hasta en una cooperadora, siempre hay alguien que controla. Tenemos a la asamblea, tenemos quienes representan,
y también tenemos tesoreros en algunos casos, pero también tenemos un órgano de fiscalización, alguien que controla todo, la documentación, los negocios, todo. Bien, en una sociedad es así, existe, y todo esto se plasma en el contrato constitutivo. ¿Está? Yo la clase que viene, cuando ustedes se empiecen a explicar los tipos en particular y yo haga lo propio, voy a empezar a entregarles contratos constitutivos para que ustedes lo vean. ¿Está? Bien, entonces, lo último, necesito que para la clase que viene me expliquen estos tres tipos societarios, SRL, SAU y SAS. Vamos a ver, el resto los voy a explicar yo, y les voy a explicar un poco lo que es el proceso de transformación, fusión o escisión, que también lo tienen los apuntes, que son formas en las cuales una sociedad se puede transformar de un tipo societario a otro, o puede dos empresas fusionarse en una sola, o algunas empresas pueden destinar parte de su patrimonio para crear nuevas empresas. Se llaman trámites o procesos de transformación, fusión o escisión, que lo tienen en los apuntes, pero lo vamos a ver una vez que veamos el tema de la tipología. La clase que viene vemos todos los tipos y después vamos a ver este tema de las transformaciones, fusiones o escisiones. Bien, ¿quiénes van a poder dar? Si no, miren que después si no lo voy a tener que decidir yo, así que traten de hacerlo ustedes. SAU, S-A-U, Sociedad Anónima Unipersonal. ¿Alguien lo quiere dar ese tema? ¿Ya lo arreglaron? A ver, díganme, ¿ya arreglaron algo o no? Profe, con Antonella Rojas, SRL. Bien. Jimena, Sí. Y Antonella. bien. Perfecto. ¿Alguien quiere dar? Son interesantes. SAU es Sociedad Anónima con algunas características fundamentales. Y la SAS, la SAS, es interesante para que la analicen. Yo les diría que al que tiene alguna duda, métanse, porque hay muchas empresas que se están creando bajo la forma de la SAS. ¿Está? Hoy en día es algo bastante común. ¿Está? Antes no se veían mucho y yo cada vez lo veo más. Entonces, la sociedad anónima simplificada es un lindo lugar para indagar. ¿Está claro? Así que se los propongo porque es algo interesante para analizarlo. Pero bien, ¿alguien va a dar sociedad anónima unipersonal? Después si tienen alguna duda me consultan y lo vamos viendo. Pero bueno. Yo, profe. Profe, una Nosotros. consulta. Bien, Linda Alvarado, Y Milena Romero. ¿pero cuál? Sociedad anónima unipersonal. Sociedad Anónima Unipersonal. Listo. Esperen que tomo nota. Linda Alvarado. Y Milena Romero. Bien, sobre los tiempos de la exposición y la forma, lo dejo completamente a su criterio. Y si ustedes llegan a decirme, por ejemplo, que quieren crear ustedes el Zoom para poder darlo, para compartir las imágenes, ¿vieron cómo hago yo? Me avisan y cambiamos la modalidad. ¿Está claro? Podemos cortar y abrir otro Zoom y que cada uno, por ejemplo, diga, bueno, miren, la doy yo la clase y yo quiero compartir un PowerPoint, listo, porque si no, creo que ustedes no pueden compartir un PowerPoint siendo espectadores, ¿no? Así que me avisan y cambiamos la modalidad. ¿Está claro? Podemos tener la clase como ahora y nos desconectamos todos, nos pasan el link y nos unimos a la clase que ustedes creen. ¿Les parece? Así que hasta pueden practicar con eso. Bien. ¿Y Bueno, sociedad anónima simplificada? ¿Alguien lo quiere dar? Profe, Profe, ¿vos una disculpe. consulta? Sí, Ailén. ¿Es obligación en que sea en grupo? No. Ah, bueno. Profe, ¿Cuál, disculpe, yo cuál? entré tarde y no entiendo qué es lo que, No, estamos qué es lo que hay haciendo, que hacer. me falta un grupo más para que den y preparen el grupo o en forma individual para la clase que viene, un tipo societario específico que es sociedad anónima simplificada. Así que alguien, o lo voy a tener que elegir yo, dígame si Yo me anoto, profe. O sea, con alguien más, si alguien más quiere sumarse. Sofía, bien. Sofía Páez. Sí, 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 para simplificada. ¿Cuál es? La simplificada. Simplificada. Es interesante para analizarlo hoy en día, es interesante. Bien. Sí, profe, yo también. ¿Y Gisela Roldán? Sí. Bueno, chicos, ya está, se cubrió el cupo.
Bien, de vuelta. Características principales, órganos, gobierno, administración, representación, características, pueden hablar de la parte histórica, de cómo se crea, lo que quieran, ¿sí? Nos tienen que, de alguna manera, pasar, digamos, los elementos principales vinculados a la constitución de esta sociedad, ¿está? Límite de responsabilidad de los socios, lo que ustedes quieran. De vuelta, si la quieren hacer bajo la modalidad de crear su propio Zoom, me avisan, y yo después vamos viendo a ver cómo lo podemos interpretar, cómo lo podemos llegar a hacer, ¿está? Una forma, les explico, es que nosotros nos podemos desconectar todos, y alguno de ustedes crea un Zoom, y nos manda el link, entonces todos nos metemos ahí, ¿está bien? Así que podemos hacerlo de esa manera también. Si quieren preparar una diapositiva, lo que quieran, lo hacemos de esa manera. Así que lo dejo a su criterio. En la semana les voy a ir preguntando esto, el tema de la explicación de la diferencia entre disolución y liquidación. Por eso se los pido al grupo, como para que cada uno ya lo vaya avanzando. Lo podemos hacer bajo la modalidad de un trabajo práctico o no, no me interesa. Lo que sí me interesa es que sea una producción individual, ¿está? Que expliquen brevemente lo que les digo acá, porque les va a servir para la clase que viene. ¿Está? Bien, bueno chicos, les mando un abrazo a todos. Recuerden, los que no les entregué la nota, escríbanme por el chat o mándenme un mail. Así yo ya les hago una devolución. Pero creo que se los di a todos. Salvo a los que me dieron por WhatsApp, que se los mandé a través del instituto, pero bueno, me dicen. ¿Está? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo Hasta para todos. luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos.